ya nos podemos quedar hasta las 12 de la noche. Ay, sí, que te vayas. Ustedes siguen la plática mientras yo me duermo. Que conste que ellos dijeron. Dijo que a las 12. A las 12. A mi cara se ve la carne asada. Sí. ¿Y dónde vamos a poner al bebé ya que llegue allá enfrente? O Juan ya no sabe estar ahí. A la banca. Muy bien. Pues, qué bendición, ¿no? Yo creo que a veces tenemos que hacer decisiones que nos conllevan a seguir confiando en Dios. Sí, yo recuerdo en México, y bueno, yo creo que también aquí, pero en México hay algo que se llama la cuesta de enero. La cuesta de enero es porque, bueno, se le dice así, porque en diciembre, empezando desde el 17 de diciembre, se empieza a gastar el dinero como nunca en todo el año. Y eso que no hay, ¿sí? Entonces el 17 de diciembre empiezan las posadas y luego la Navidad. Muchos de ustedes no saben que el día 28 de diciembre se celebra Santa Claus allá, al menos en México, en la Ciudad de México. O sea, imagínense, es el niño Dios, o sea, para los que están en Guadalajara, el niño Dios, es decir, los regalos de Navidad. Y luego, también el día 28, que es el regalo obviamente, de Santa Claus. Y luego, Año Nuevo, si hay, la pachanga de Año Nuevo. Y luego el día 6 de enero, que son los Santos Reyes, y bueno, las crudas y todas esas cosas, ¿no? Entonces la cuesta de enero para muchos es muy difícil, aparte de los aumentos de gasolina, los aumentos de etcétera, etcétera, etcétera. Y comento esto porque regularmente nosotros pensamos, ¿y qué va a ser el próximo año, no? Pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido grande, es grande y seguirá siendo grande. Dios ha provisto aún para las cosas más ridículas. Él provee de la manera que Él quiere. Así que bueno, confiamos en que el Señor cumple su palabra. Joven fui y he envejecido, algunos han envejecido más pronto que yo, y dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que bueno, muy bien, pues Juan, dejamos el lugar para que Juan nos ministre lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén. ¿Quieres o es? ¿Está bien? ¿Sí? Ese no es un peso demasiado grande. No. ¿Sí se oye? Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Casa Internacional. Bienvenidos los que nos están viendo vía internet. Mi nombre es Juan Alejandro Salas García, porque sí dice mi licencia. Ya me obligaron a cambiarla. Hoy en día ¿están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Amén. Gracias a Dios, estamos aquí. Me encanta porque yo escribo mucho. Primero me gustaría orar, si me lo permiten, y esperar que Dios nos hable a nuestro corazón. Nuevamente bienvenidos a los que nos escuchan en la internet, y que esta palabra sea algo que ustedes estén esperando, buscando, y que les revele algo. La mera verdad, a mí me ha ayudado mucho. Vamos a orar. Señor,
En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, estamos aquí ante ti, Señor, pidiendo, Señor, de tu palabra, Señor, pidiendo de ti, Señor. Ante ti está tu siervo, Señor, pidiendo, Señor, que seas tú dando tu palabra, mi Dios. Recalcando, Señor, que Juan Salas no es nada, Señor, si tú no hablas a mis pensamientos, Señor, a mi ser, a mi espíritu, Señor, nada puedo hacer, mi Dios. No quiero dar palabra que no venga de ti, Señor. No quiero hacer nada que no sea de ti, mi Dios. Espero de ti, Señor. Tú dices tu palabra, Señor, que tú das en abundancia, Señor. Y eso estoy esperando, mi Dios. Tu palabra en abundancia, Señor. Esto ya está escrito, Señor, ya. Pero sé, Padre, que tú puedes cambiar todo esto si te places, mi Dios. Que sea tu palabra, Señor. Que sea tu palabra recibida, Señor, a mis hermanos, Señor, los que están aquí, los que nos están viendo en internet, Señor, los que van a ver esto, Señor. Ayúdalos, Señor, a entender, Señor, lo que tú me has puesto, a lo que tú has puesto que compartas, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Padre, te alabamos, te adoramos, Señor, y la honra y la gloria es tuya, Señor, por siempre y para siempre, Dios. Amén. Yo le puse esto, la necesidad de la iglesia. Y he tenido el gusto y el placer, de gracias a Dios, de convivir con otros hermanos en otras iglesias. Hemos estado en Juárez, Vino Nuevo, en donde me convertí, se llama Palabra de Vida. He estado con nuestros hermanos acá, con el hermano Burgos. He estado en varias iglesias y desde antes de que me convirtiera, siempre pues, había un rechazo, lógica. Antes de que me convirtiera a la iglesia, se me hacía como que, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas iglesias? O sea, ¿que no hay un solo Dios? Y no lo entendía, la mera verdad, no lo entendía y hay mucha gente allá afuera que no lo entiende, aún mismos cristianos no entienden eso, la mera verdad. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué todo el mundo habla diferente de Dios? Y he tenido la oportunidad, como les decía, de convivir con otras iglesias, de convivir con otros hermanos, y la pregunta que me viene decía yo, en verdad hay una iglesia que como dice la Biblia, que sea sin mancha y sin arruga, como Dios va a venir por ella. En verdad hay algo así en este mundo, o sea, y yo me preguntaba, pero todos sabemos de antemano que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios. Dios va a venir por nosotros, por su iglesia. Y yo me preguntaba, ¿en verdad habrá gente que realmente ame a Dios? Y en Mateo 12, si tienen su Biblia, Mateo 12, versículo 48. Aquí estamos viendo donde Jesús está hablándole a la gente y dicen, empezando desde el 46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Yo me pregunto, como les decía desde un principio, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y lo que está diciendo aquí Jesús, ¿quiénes son sus hermanos? ¿Quién es su madre? ¿Quiénes son sus hermanas? Y lo que aquí nos está diciendo Jesús es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Quizás muchos pensamos o creemos que porque asistimos a la iglesia ya la hicimos, ya somos hijos de Dios. Quizás muchos creen que porque asisten a una iglesia enorme, donde hay mucha gente, ya estuvo, ya con eso ya es más que suficiente. O quizás nomás por venirnos y sentarnos aquí y escuchar la palabra de Dios ya es más que suficiente.
pero de aquí no está hablando de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Algo que a mí que Dios me ha puesto mucho es difícil hacer la voluntad de Dios, honestamente. Como hombres, como seres humanos, es difícil porque estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Desde chiquitos, aún cuando estamos en el vientre de nuestra madre, si no nos gusta cómo se acomodó mamá, ahí estamos para ti, ¿verdad? Hasta que se acomoda. Ajá, o le provocan hambre al papá. O sea, estamos acostumbrados a eso, a hacer nuestra voluntad. Y cuando alguien viene y nos habla, oye, Cristo te ama, Cristo esto, Cristo, nos dicen puras cosas bien bonitas, de que se nos van a acabar los problemas, de que no va a haber problemas, de que se nos va a acomodar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, wow, o sea, pues qué chido, ¿no? O sea, pues sí me convierto, por conveniencia, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que una vez que empezamos a leer la palabra, una vez que empezamos, que Dios empieza a cambiarnos, empieza a quitarnos eso que no nos sirve, nos damos cuenta que no está fácil. Como decía un amigo que tenemos, esto no es fácil, esto es para valientes, ¿verdad? Y la mera verdad sí es para valientes, porque Jesús nos está diciendo que aquel que haga la voluntad de su Padre, aquel que haga lo que Dios nos está mandando. ¿Y qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Para empezar tenemos que leer la Biblia para descubrir qué es la voluntad de Dios. Solamente leyendo podemos saber qué es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que tiene la creencia de que viene, se sienta, escucha al pastor y lo que dice el pastor, eso es lo que predica allá afuera. Y es lo que va y habla y dice, esté bien o esté mal el pastor, es lo que él hace. No estoy diciendo que no haya pastores que no saben lo que están haciendo, pero tampoco hay mucha gente allá afuera, la misma Biblia nos lo dice, que vendrán personas a querer engañar, ¿verdad? Y por eso tenemos que meternos a la Biblia, a leer. Algo que Dios me ha puesto es eso, leer la Biblia. Todo lo que nos dicen, meterlo a la Biblia, escudriñarlo, decir, ok, ¿dónde dice eso? ¿Por qué lo dice? Que Dios nos dé ese entendimiento, ¿verdad? Ese de poder entender eso. Y entonces, cuando yo estaba leyendo esto, dije, hacer la voluntad de Dios. Bueno, todos sabemos que haciendo la voluntad de Dios es leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Algo que dice la Biblia y que se enfoca mucho Jesucristo, Jesús, nuestro Señor, es en el amor. En el amor. El amor. Algo que Jesús habla así bien tajantemente es en el amor. E incluso nos manda a amar a nuestros enemigos. O sea, eso es tremendo. No cualquiera lo puede entender, no cualquiera lo puede asimilar, y mucho menos aceptar, porque es difícil. Amar. Y yo me preguntaba, pero realmente, ¿qué es amar? Aquí mismo en Mateo, en el capítulo 22, está el gran mandamiento. Ok, el gran mandamiento. Dios me llevó a esto, Jesús me llevó a esto y dije, ok, el gran mandamiento. Dice en el gran mandamiento, en el versículo 34, 22-34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarles diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto es lo más importante, hasta donde yo pueda entender, hasta donde Dios me ha hecho entender a mí. Amarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Amar a Dios. Dice la Biblia que el que ama a Dios hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Cuántas veces no hemos llegado a una iglesia? Lo hemos visto, hay de todo. Llegamos a una iglesia y a veces ni siquiera nos saludan, ni siquiera nos dan los buenos días, ni siquiera, no es porque seamos la gran cosa, porque tampoco va para allá, pero un saludo, vaya, por cortesía, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, o hola, o no sé, un saludo, y no lo hacemos. O peor aún, ya estamos en la iglesia, ya estamos orando, ya estamos haciendo el servicio, pues, y el pastor empieza a hablar, empieza a dar su sermón, y hay veces que uno opina o dice cosas de lo que él está hablando, que lo que uno cree o piensa, claro, con respeto, o simplemente después del sermón la gente se junta y empiezan a hablar del sermón como nosotros lo hemos hecho aquí muchas veces, lo que nosotros creemos que quiso decir. Mi esposa y yo lo hemos hecho muchas veces cuando salimos y vamos en el camino. Yo le pregunto, oye, ¿qué entendiste? Y a veces es totalmente diferente a lo que yo entendí. Y gracias a Dios. Y no, yo entendí esto, yo entendí aquello. Pero hay gente que no lo toma así. Hay hermanos que se ofenden. Hay hermanos que dices tú, no, pues yo creo esto, no, pues yo creo aquello, yo pienso que Dios está hablando esto. Y hay hermanos que, no, es que el pastor dijo así. Y no aceptan eso. No aceptan eso. Y eso viene desde antes. Eso viene desde que estaba la ley, desde que los fariseos, saduceos, ellos creían una cosa, los otros creían otra cosa. Los saduceos creo que no creían en la resurrección, si me equivoco. Los fariseos ponían mucho énfasis en la ley, en de que todo se debe de hacer, pero la mera verdad no la cumplían, porque la ley era amar a tu prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. Uno de los mandamientos de la ley era no matarás, y más de una vez hicieron eso, ¿verdad? O sea, que no la cumplían. Y desde entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Fíjense desde dónde viene eso. Desde mucho antes de que empezara la iglesia como edificio, por decirlo de una manera. Y yo estaba viendo todo esto y veía que decía, de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. ¿Desde cuándo Dios no nos viene hablando del amor? ¿Desde cuándo Dios no nos viene hablando de lo importante que es amar? De lo importante de amar a tu prójimo, de amar a tu hermano, de amar a tu enemigo. ¿Desde cuándo? Viene desde que Dios fundó esto, desde que Dios fundó la iglesia, desde que Dios fundó el mundo prácticamente. Podemos darnos cuenta que había problemas desde Caín y Abel. Caín mató a su hermano. ¿Por falta de qué? Por falta de amor. Si en Caín hubiera existido el amor, tal vez no lo hubiera matado. Al contrario, otra cosa hubiera sido. Nosotros no sabemos, los planes de Dios son únicos, pero podemos darnos cuenta a través de las escrituras lo que Dios nos está diciendo. Dice la ley de los profetas. ¿Cuántos profetas no hay aquí en la Biblia que lo que hicieron, lo hicieron por amor a Dios? Por amor a Dios. Muchos de los profetas fueron perseguidos, muchos de los profetas fueron muertos, muchos de los profetas ni siquiera tuvieron una casa o como una iglesia, vamos a ponerlo en este tiempo, una casa de 4, 5, 6, 20 millones de dólares como hoy en día hay, ¿verdad que no? Y aún así, iban y daban la palabra, a ellos no les importaba. ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a Dios. Y eso es lo importante. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es la necesidad de la iglesia? El amor. El amor es lo que nos hace falta. Muchos de nosotros pueden decir, ay, pero yo sí amo a mi prójimo. Ah, sí, pero yo sí amo a mis hermanos. Sí, está bien lo que tú dices, pero hay que hacerlo día tras día, día tras día. En Corintios, Primera de Corintios, es el
capítulo 13. Estos dos libros los he leído como no tienen idea. Tengo un Nuevo Testamento en mi trabajo. Trato de llegar temprano y me pongo a leer, aunque sea unos 15, 20 minutos. Y estos dos, por alguna razón, estos dos libros de Corintios y Romanos los he leído hasta 3, 4 veces. Dios me regresa y me vuelve a poner a leer. En Corintios 13 nos habla del amor. A través de Pablo Dios nos habla del amor. Y dice en el 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que riñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y si no tengo amor, de nada me sirve. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es actioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Ese es el amor para Dios. Dios nos está dando la definición del amor, de lo que realmente debemos de saber qué es el amor. Y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando llegué ahí dije, ok, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A veces vienen hermanos a nosotros, o simplemente nuestro cónyuge, o las personas que están más cercanas a nosotros, y vienen y nos dicen, oye, no deberías de estar haciendo esto, oye, tú estás haciendo esto mal, o oye, y empiezan ahí como, uno piensa a atacar, o me está atacando, y empieza uno a, oye, espérate, hazte para allá. Y eso empieza uno como que a ofenderse, a estar de sentidito, como decimos nosotros. Y ahí empieza a haber problemas. La persona se empieza a caer, se empieza a decaer, o el otro, por ver lo que el otro se cayó, empieza a haber detalles cual no debería de haber. Pero aquí dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros, como cristianos, debemos de llevar a cabo esto. Así fue como nos amó Cristo. Así fue como nos amó Cristo. Cristo hizo todo esto. Cristo hizo todo esto. Él es nuestro ejemplo. Él al extremo de morir por nosotros. O sea, todo lo que soportó, todos los golpes, todas las humillaciones, siendo el Rey, siendo Dios, siendo quien era, Él se humilló. Él estuvo dispuesto a aguantar todo esto. Muchas veces hemos hablado de esto, pero ahora que Dios me estaba poniendo esto, dije, el Señor nos dio ese ejemplo. Dios mismo nos lo dio. En los evangelios, en todos los evangelios habla de todo lo que Él sufrió. En las epístolas también habla, a través de Pablo, a través de Juan, a través de los apóstoles, nos dice del sufrimiento de Jesucristo. Tanto que se habla, y nosotros seguimos con lo mismo. Nosotros seguimos de ofendidos, nosotros seguimos de sentiditos, como decimos nosotros. Y no nos damos cuenta que Jesús hizo más por nosotros. No podemos aguantar una palabra que quizás no la están diciendo de buena fe, que quizás no la están diciendo porque vieron algo mal en nosotros. Y nosotros no somos capaces de aguantarla. De decir, ok, a lo mejor me la están diciendo por algo miró que yo no he visto, algo le puso quizás Dios a esa persona a decirme a mí. No podemos creer tampoco todo lo que vienen y nos digan las personas, porque eso no está bien tampoco. Pero como decía al principio, hay que meternos a la Biblia, hay que orar, hay que decirle a Dios, ok, Señor, tal hermano me dijo esto, me dijo que yo estoy haciendo mal esto. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a comprenderlo. Como la otra vez estábamos hablando, de que yo le comentaba a Ranferi, le digo, yo es lo que hago.
a veces las broncas que tengo con Estela, los problemillas que tenemos, por llamarlos de alguna manera, yo le digo al Señor, y eso era cuando después de que nos casamos, era de que cuando ya no vivíamos juntos, y aún así había mucho, pues ella tenía unas creencias, yo tenía otras, ella es de rancho, yo soy más como de ciudad, no que Matamoros. No, a ver, vamos a aclarar algo, o sea, son creencias diferentes, vaya, cada quien tiene sus, a cada uno nos criaron diferente. Y ella una vez en una ocasión me decía que en donde ella vivía en su rancho, cuando la mujer la pedía, el esposo desde ese entonces tenía que mantenerla. Y yo me quedé así, ¿qué? Pues eso es en tu rancho. En el mío no. Y son creencias. Es la cultura, exactamente. Esa es la cultura, como dijo Ranferi. Son culturas, son cosas que a uno le enseñan desde chiquito. E igual con cuando venimos a la iglesia. A veces nosotros venimos de otras iglesias y nos enseñaron de una manera. Nos enseñaron de una manera, vienen otros de otra. Y es algo diferente. Pero algo que he podido entender en todo esto, como les decía hace rato, es de que Dios nos revela en su palabra. Dios nos enseña conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que nosotros necesitamos. Y eso es algo que como iglesia necesitamos entender. Que primero está amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y entender que cada uno de nosotros somos diferentes, y entender que cada uno de nosotros a Dios se nos va a revelar diferente. Yo no puedo esperar que a mi esposa le revele lo mismo, porque no tiene la misma necesidad. A pesar de que somos marido y mujer, no tenemos la misma necesidad. Ella se estresa por cosas que yo nada que ver, gracias a Dios. Y yo me estreso por cosas que ella nada que ver, gracias a Dios. Y son cosas que tenemos que entender, igual en la iglesia. Son cosas que tenemos que entender, que Dios nos va a revelar lo que necesitamos que sea revelado para nosotros. Hay iglesias, como les decía hace rato, he estado en iglesias. Hace poco hablé con un hermano que dice él que la Trinidad no existe. Yo decía, ok, y ya me explicó su punto de vista. Dije, ok, sí, tiene razón, quizás para él no exista la Trinidad porque Dios quizás se lo reveló a él, pero no es algo que yo he visto, he podido entender. Yo entiendo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo entiendo que los tres son uno mismo. Quizás Él no lo llama Trinidad, pero yo puedo llamarlo porque son tres. O sea, no estoy diciendo que estoy bien, pero tampoco estoy diciendo que estoy mal. Dios así me lo ha hecho ver, que los tres son importantes. ¿Por qué? Porque es uno mismo. ¿Me explico? Y yo dije, está bien, perfecto. Pero ahí estaba otro hermano que decía, no, la Trinidad sí existe. Y porque Dios es Dios, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y terco. Y de ahí no se quería salir. Y pues el hermano y yo, pues bueno, lo que tú quieres creer, pues va, está bien. O sea, si Dios así te lo reveló y así te lo ha hecho entender, está bien. Si Dios no te lo ha revelado, pues vamos a orar por él y que le revele lo que realmente es, lo que realmente necesita él. Y eso es lo que yo he entendido, de que nosotros necesitamos orar. Si hay algo que nosotros como que no nos sabe bien, como que no moldea en lo que nosotros quizás entendemos o sabemos, es orarle a Dios, es decirle, Señor, ok, o estoy mal yo, o estoy mal el hermano, o qué está pasando aquí. Te pido que abras nuestro entendimiento, tanto el mío como el de él, y si él está mal, pues hazlo entender tú hazlo entender. Si yo estoy mal, pues hazme entender a mí, porque lógicamente yo no lo voy a hacer entender. Ya a mí nada más me mira como un ser humano, como alguien que lo quiere sacar de su error. Pero Dios es Dios es el único que puede sacarnos de nuestro error. Y eso mismo yo he hecho con mi esposa. Señor, o sea, si tú no la cambias, pues mucho menos yo. Si tú no puedes, pues ¿qué voy a hacer yo? ¿Verdad?
Y como decía Isaiah un rato, ella tiene un carácter pues fuerte. Y eso a mí me ha gustado de ella, que tiene un carácter fuerte. Porque si los dos fuéramos como yo, valga, que Dios nos ayude. Y eso es lo que tenemos que entender, que cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros hermanos, tienen diferente forma de ver las cosas, diferente forma de aceptarlas, diferente forma de que Dios se las ha revelado. Y en las iglesias igual. Hay iglesias que, como les decía, hay unos que creen que si no te bautizas no eres salvo. Y para mí eso fue algo que Dios me hizo ver que era como un paso de obediencia, que era como que era una necesidad para mí. Cuando yo me bauticé, muchos de ustedes ya saben que yo estaba leyendo donde estaba en Hechos, el eunuco donde se estaba bautizando. Y yo antes de leer eso, yo estaba en la sala de la casa de mi hermana, hincado, pidiéndole a Dios que Dios cambiara mi vida, que Dios hiciera algo diferente, que Dios quitara toda mi tristeza, porque había mucha tristeza en mí. Todo el tiempo, a veces me lloraba por cosas que no tenía que llorar. Lloraba por cosas que ya tenía que yo olvidar, dejar atrás. Y no podía. Y yo le decía a Dios, Señor, haz algo. Yo te entrego todo esto porque ya no lo quiero. Ya no lo quiero, me hace sentir mal. Y entonces cuando leo todo este pasaje del eunuco y que se bautizó y todos, yo termino llorando. Y yo puedo entender, Dios como claramente yo sentí que Dios me estaba diciendo, bautízate, déjame lavarte, déjame quitarte todo eso que tienes. Y desde entonces, gracias a Dios que me bauticé, que Dios me hizo ver que era necesario bautizarme, Dios me ha quitado todo eso. Dios me ha quitado todo eso y le doy gracias a Dios por ello. Y algo que he podido entender es eso, que solamente Dios puede hacernos entender las cosas. No es ni tu pastor, ni el hermano, ni el testimonio a veces de las otras personas nos ayuda. Yo le comentaba la otra vez a Estela, cuando yo llegué con ustedes aquí a Casa Internacional, había un joven que yo lo oía orar. Hoy en día no está con nosotros, no sé dónde está. Espero en Dios que esté bien y que siga recibiendo la palabra de Dios. Pero él se fue y yo lo oía orar y oraba y yo lo oía y cómo se entregaba en la oración. Yo me quedaba así, wow, o sea, este chavo, wow, está recibiendo de Dios. Y a mí hasta me emocionaba verlo, honestamente. Me emocionaba verlo como oraba. Yo no sabía orar todavía. O sea, no sabía si lo hacía bien o no. Pero al oírlo a él, yo lo escuchaba y decía, wow, o sea, qué entrega, wow, me gustaría poder hacer eso. Y ese testimonio de él es algo que a mí me hizo crecer. Le pido a Dios que él esté bien y que Dios lo esté ministrando en algún momento. Si se ha alejado, que Dios lo vuelva a arrimar a su rebaño. Pero eso es de Dios, Y esto es algo que tenemos que entender, que todos somos diferentes, que todos entendemos diferente, que Dios nos revela diferente, pero más que nada, algo que tenemos que entender es que todo se hace bajo la voluntad de Dios. Nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, es bajo la voluntad de Dios. Y la única forma que vamos a saber qué es la voluntad de Dios es leyendo su palabra. Algo que siempre he dicho es, lee la Biblia. Aún los que he llegado a hablarles de Cristo, a los que llegué a ir a evangelizar, les decía, a mí no me creas si quieres lo que yo te estoy diciendo. Si tú no quieres aceptar lo que yo te estoy diciendo, no lo aceptes, está bien, por mí no hay ningún problema, pero lee la Biblia, deja que Dios te haga descubrir y saber lo que Él quiere que tú hagas, lo que Él tiene para ti. Le digo, porque a lo mejor a mí no me vas a creer, pero en la Biblia está la palabra, está lo que Dios tiene para ti. Y como les decía hace rato, algo que es sabido es meternos en la Biblia y descubrir el amor de Dios. Yo pienso y creo
que si nos metemos a la Biblia y descubrimos el amor de Dios, nuestras vidas van a cambiar grandemente, grandemente. Nuestras vidas van a cambiar y van a ser otra cosa. Van a ser diferentes, va a ser con Dios, así de simple. Cuando Jesús se encontraba un poquito, vamos a llamarlo, estresado, cuando lo querían arrebatar y lo querían hacer rey, cuando lo querían apedrear, cuando se sentía afligido, ¿qué era lo que hacía Jesús? Jesús se retiraba. Jesús se retiraba y ¿qué hacía? Oraba, buscaba a Dios. Era lo que él hacía. Hay tanto que podemos aprender de Jesús. Él es nuestro maestro y de él solamente podemos aprender. Los pastores, los ministros, las personas que están aquí en la tierra, podemos entender, yo puedo entender que ellos son ayudantes de Cristo. Ellos son personas que están llevando la palabra a los hermanos. Pero a veces uno se emociona de más, o uno cree de más, o uno piensa de más, y empieza uno a desviarse un poquito. Y eso es un temor que debemos de tener, de llevar la palabra tal y como es, de hablarle a la gente tal y como es. En mí está ese temor. Le platicaba con un hermano y decía, a mí no me gusta evangelizar, pero mi temor es ese. Mi temor es decirles algo que no viene en la Biblia. Mi temor es decirles algo que por mi emoción o por cómo se lleve la emoción en ese ratito, decirle algo que lo lastime o algo que no le sirva. Y me decía el hermano, ¿sabes qué, hermano? Me dice, es muy poca la gente que yo he escuchado que dice eso que estás diciendo tú. Es muy poca la gente y me da gusto escuchar eso, porque quiere decir que Dios va a hacer algo especial contigo. Que Dios está haciendo algo especial contigo. Le digo, pues yo no sé qué está haciendo, yo no sé qué tan grande o qué tan chico va a ser. Le digo, pero lo que sí sé es que quiero hacer la voluntad de Dios, pero tal como Él la tiene, tal como Él la ha puesto. Sé que no es fácil, sé que no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible. En Efesios 5, en Efesios 5, en Efesios 5, 1 y 2, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Perdón, me equivoqué. 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Wow, yo cuando leí eso dije, y andar en amor como también Cristo nos amó. Wow, está cañón. Está cañón porque como Cristo nos amó, está cañón. y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que debemos de hacer. Ofrenda a Dios en olor fragante. Todos los días, buscar eso, entregarnos. En el mismo capítulo, en el 21, dice, someteos unos a otros en temor a Dios, en temor de Dios, en el temor de Dios. Someteos unos a otros, escuchar a los demás, escuchar lo que los demás hermanos tienen que decir de nosotros, escuchar lo que los demás hermanos están viendo que nosotros quizás no estamos viendo, porque a veces eso nos ayuda a crecer. Y someternos a Dios, someter todo eso a Dios, ponerlo en Dios, en las manos de Dios, no llevárnoslo a la casa y estar en la casa ya nomás pensando, es que el hermano dijo que yo era así,
Oh, es que el hermano dijo, oh, es que el pastor dijo esto, de seguro lo dijo por mí. No, no va por ahí la cosa. Es someter todo en Dios, ponerlo todo en Dios. Eso es lo que tenemos que entender como iglesia. No dejarnos llevar. Estamos totalmente de acuerdo que Dios tiene a sus elegidos. Dios tiene a los suyos. Dios sabe quién va a estar con Él y quién no. Pero también sabemos que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y cualquiera que lo busque con su corazón y declare que Jesucristo murió por él, es salvo. Y Dios tendrá misericordia de él. Entonces, la misma Biblia nos lo dice. Y tenemos que entender eso. Que no importa lo que la gente, lo que los hermanos vengan nos digan, no importa lo que el pastor esté predicando, no importa lo que la gente nos quiera hacer daño, todo hay que ponerlo en las manos de Dios. Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio. No importa qué tan mal estemos, qué tan mal nos quieran hacer ver. Solamente Dios nos puede dar o quitar lo que necesitamos. Eso es algo que Dios me ha permitido ver en Proverbios, para todos aquellos que dicen, bueno, ¿y cómo puedo saber? Es en la palabra, en Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Jehová viene la sabiduría, de Dios viene la sabiduría, de cómo debemos de actuar, el conocimiento de cómo debemos de qué es lo que de qué nos están diciendo, de qué nos están hablando, de que si está en las Escrituras o no está en las Escrituras. Solamente Dios nos lo puede dar. La inteligencia para saber cómo actuar, la inteligencia para saber cómo hablarle a la otra persona, cómo no ponernos a reprocharle ni a nada por el estilo, sino hablarle, mira hermano, yo creo que sí tienes razón, pero mira, vamos a meternos en la palabra y ver qué es lo que tú estás diciendo. Otra cosa que Dios me ha puesto es, en las iglesias, muchas iglesias, desafortunadamente, hay pastores que dicen, no vayas a tal iglesia, o no vayas a esto, o se enteran que una iglesia está haciendo un servicio el viernes, y empiezan a ir sus hermanos, o sea, empiezan a ir las ovejas a esa iglesia porque hay un servicio y quieren ir. Y este hermano, por no dejarlas ir a otro lado, empieza a hacer también un servicio para que no se le vayan por otro lado. Si tú eres pastor y tú estás con esa angustia, déjame decirte una cosa, las ovejas no son tuyas. Te duela o no te duela, las ovejas no son tuyas, las ovejas son del Señor. Las ovejas son del Señor, tú nada más las estás cuidando. Es todo lo que estás haciendo. Si Dios quiere tener a alguien en tu iglesia, lo va a tener. Si Dios no quiere tenerlo, no lo va a tener. Lo único que en lo que como pastor deberías de estarte, como ministro pastor, deberías estarte preocupando es hacer la voluntad de Dios. Hablar lo que Dios te está diciendo. Si tu iglesia la sientes que está muy vacía, no te preocupes, Dios la llenará. Si está muy llena, pues preocúpate porque tienes mucho que hacer. Y es esperar en Dios nada más. Yo he escuchado mucho eso, lo he podido ver. Y algo que a mí me ha gustado hacer, que cuando salimos de viaje, mi esposa y yo, hay veces que ahora que fuimos a Juárez, ella se quería quedar, porque como no se sentía bien y por lo que estaba pasando y todo eso, yo le decía a ella, no, vamos a buscar una iglesia, vamos a ver. Y encontramos la iglesia de Vino Nuevo. Wow, eso fue súper especial. Imagínense si no hubiéramos ido. Yo recibí el Espíritu Santo en ese rato. Yo por primera vez hablé en lenguas. Y fue algo bien, bien especial. Y si no hubiéramos ido, nos hubiéramos quedado ahí en donde estábamos, de lo que nos hubiéramos perdido. Y hay gente que dice, no, es que cómo voy a ir a otra iglesia si mi pastor se entera, y recontra y eso no está bien, eso no está bien. Lo que yo siempre he dicho, algo que Dios siempre me ha dado
desde que yo me acuerdo, algo que yo siempre he dicho, lo que Dios te da, nadie te lo quita. Yo siempre he dicho, lo que es mío, lo que Dios me ha dado, mío es y nadie me lo quita. No hay nadie que me lo quite. El único que me lo puede quitar es Dios, y si me lo quitas porque de tiro nomás, o no lo supe valorar, o me iba a hacer daño, o me va a dar más. No sé, solamente Dios sabe. Y eso es algo que debemos de entender. Como pastores, los pastores deben entender eso, deben de saber que debes de alejar a los hermanos de los hermanos, debemos de unirnos más. Las iglesias debemos estar más unidas, como una sola iglesia, como la iglesia por la que Dios va a venir, por la que nuestro Señor va a venir, unida. Que tú crees en una cosa, ok, perfecto. Si tú crees en otra, perfecto. Está bien si tú lo quieres creer. Pero si hay algo que nosotros no concuerda en nuestro corazón, está eso que nomás no, dices tú, no concuerdo con él, como que lo que está hablando nomás no, métete a las escrituras. Y si quieres comentárselo al pastor o a la persona que tú das, díselo también. Que no te dé miedo, y dile, mira hermano, aquí dice así, yo pienso que, no sé, te equivocaste, o se te pasó, o se te olvidó, no sé, pero aquí dice así y así, y yo pienso que quiere decir esto y esto. Y no deberíamos defender, al contrario, no, sí, quizás tienes razón, quizás debo de leerlo un poco más, de meditarlo un poco más, de dejar que Dios me esté hablando un poco más, o ¿por qué no? Aún mejor, vámonos juntando, vámonos hablando de esto, vamos a hacer una oración, vamos a hacer ¿cómo se dice? Una enseñanza, o no sé, vamos a buscar más, porque si a ti no te gustó y a mí tampoco me gustó, entonces algo aquí que debemos de buscar. Yo así lo que Dios me ha enseñado. En Hechos, el libro de Hechos, en Hechos 2, en el libro de Hechos nos habla claramente de cómo empezó la iglesia, de cómo los primeros, los apóstoles empezaron a hacer la iglesia. Y en el 46, vamos a empezar desde el 43, dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sinceramente, ¿cuántas iglesias hoy en día podemos decir que hace eso? Muy pocas. Gracias a Dios nosotros somos una de ellas. Podemos partir el pan y convivir y platicar y estar en paz comiendo y hablando del Señor. Nosotros somos una de ellas, gracias a Dios. De eso podemos sentirnos gozosos, la mera verdad. Pero eso es lo que ya está pasando. Y no nada más aquí con nosotros. Si algún día alguien nos invitara, o por qué no ir a otra iglesia y compartir también alimentos, compartir un servicio, no sé, algo especial, los servicios de oración que hacíamos aquí en Jacksonville. Para mí eso era buenísimo, eso era, wow, qué bueno, y se juntaban 2 o 3 iglesias. Unos iban más a fuerza que otros. Pero eso es de cada quien, Pero nosotros como iglesia, nosotros me refiero a ti mismo como persona, a ti mismo. Si Dios te está dando algo, si Dios te está diciendo, únete, júntate, ve, habla con tus hermanos, ve a otra iglesia, ve. ¿Por qué no? No va a pasar nada. Si Dios te va a mover de donde estás, Dios te lo va a hacer saber. Si nada más te mueves porque es que allá la comida está mejor, tienes problemas. O allá hay más muchachas, o allá hay más muchachos, o allá el hermano no nos tira tan feo, tienes problemas y no te estás yendo por la razón correcta. Hay que ponerlo todo en Dios, y claro, y si algún día te mueves, también hablar con tu pastor. ¿Sabe qué, pastor? Yo siento que Dios me está mandando allá por X razón, no es por la comida, no es por esto, no es por aquello, sino que yo siento que Dios me está moviendo. Y quiero hacerle saber, porque no quiero que usted piense que usted está mal o X, simplemente yo considero que Dios me está hablando. No estoy diciendo que eso va a pasar,
Yo he ido a otras iglesias hasta ahorita, no he cambiado a Casa Internacional. En otros lugares y yo, wow, qué mover del Espíritu Santo, wow, increíble. Estaría chido venir aquí, pero Dios no me lo ha puesto. Dios no me lo ha puesto, Dios no me lo ha dado, así que no me tengo por qué preocupar. El día que Dios lo haga, yo sé que va a ser algo más grande, algo mucho más grande, y que Dios va a hacer, que me va a mandar a hacer algo que verdaderamente valga la pena. Entonces, eso es lo que tenemos que entender son, la voluntad de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro ser, todo lo que somos. Otra, meternos más a la Escritura de Dios, más a la Biblia, buscar más de lo que Dios nos está enseñando, de lo que Jesús nos vino a enseñar, buscar más de su amor, buscar ser como Él es. Llegar al extremo, ¿por qué no? Llegar al extremo de poder llegar a dar la vida por un hermano, porque de eso está hablando la Biblia, que estemos dispuestos a dar la vida por un hermano. De eso está hablando la vida, pero en cambio, ¿qué hacemos? No, hombre, está loco, ¿verdad? Si le pasa, pues le pasa porque Él quiere, ¿verdad? Y no nos preocupamos por los hermanos. Si él quiere, allá Él. Y no está hablando de eso. Jesús nunca habló de eso. Jesús dijo que estuviéramos juntos, unidos, en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Pablo habla de eso, del cuerpo de Cristo. El cuerpo no es nada si no tiene un brazo. El cuerpo no puede si no tiene una pierna. El cuerpo no puede si no tiene los ojos. El cuerpo es necesario todo junto, para que sea un solo cuerpo y para que haga las cosas que tenga que hacer. La iglesia es lo que necesita, unirse más, unirse más, buscar el amor de Dios, buscar la voluntad de Dios. De eso es lo que Dios está hablando. De eso es lo que Dios me ha dado para compartirles a ustedes. De que tenemos que unirnos más. Tenemos que unirnos más. Si esto está llegando está llegando a otras partes, a otro continente quizás, y tú estás escuchando eso, no te digo que, como siempre he dicho, no te digo que me hagas caso a mí. Métete a la Biblia, escudriña la palabra. Si esto está moviendo algo en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu sentir, búscalo, y si Dios te lo está poniendo, llévalo a cabo. Es amar a Dios, buscar su voluntad, seguir siendo testigos de Él, llevando la palabra de Él a las personas, llevando el amor de Él a las personas. Hay mucha gente allá afuera que está esperando que alguien le diga, Dios te ama. Y además, y podrán decir muchos que eso es bien trillado, ya suena bien trillado, pero esa es la verdad, simple verdad. Dios te ama. Hay mucha gente que está buscando, que está esperando que alguien le diga eso. Algo que Dios me ha puesto mucho yo creo que es hablar mucho del amor de Dios. Yo tengo 8 hermanas y ninguna de las 8, la más chica está yendo a otra iglesia. No comparto mucho sus creencias, pero la respeto porque de perdido está buscando de Dios. Le pido a Dios que Dios la guíe a donde ella tiene que ir, a donde ella tiene que buscar. Sinceramente, ella siempre ha sido bien independiente, no deja que nadie le diga lo que tiene que hacer. Y le pido a Dios que Dios la mueva. Pero mis otras 7 hermanas, no buscan de Dios, ni nomás dicen a Dios cuando se despiden, y es todo, yo creo. Y es algo que Dios ha puesto, y es algo que se me ha hecho no difícil, pero sí difícil, porque no es algo que he podido ver en mi familia, que he podido así sentir el amor de Dios en mi familia. Es algo que yo quisiera ir y decirles, mira, Dios te ama, Dios quiere esto, Dios esto, lo otro, pero hay rechazo de sus partes. Una de ellas me dijo, el día que llegues con Ávila a mi casa ni te hablo, así. La otra prefería que te hubieras hecho gay antes de que te hubieras hecho cristiano.
Y eso es algo, cuando a mí me dijeron eso, yo me quedé, wow, o sea, y yo en el Juan de antes hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues últimamente, pum, 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 y aventarle más de una. Pero Dios me ha enseñado a amar, Dios me ha enseñado a amar a mi prójimo, Dios me ha enseñado a amar aún a mis enemigos. He llegado a orar por una persona que no era mi jefe, pero que me caía en la punta del dedo gordo, como decimos nosotros. Y he llegado a orar por él y pedirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Haz algo en él, ten misericordia de su vida, haz que cambie su vida, que no siga como es. Y la persona está cambiado. Ha habido un cambio en él. Yo puedo, al menos a mí ya no me fastidia. O Dios me lo ha quitado de encima. O sea, Dios me ha quitado ese sentir por él. No sé, pero yo así lo he sentido. Igual por mi jefe. Mi jefe antes era bastante pesadito. Hacía bromas, hacía chistes, ¿cómo se dice? Racistas. Y nos echaba muy feo. Y también he llegado a orar por él. Y ahorita es algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Puedo ver que el amor de Dios es verdadero. Puedo ver que el amor de Dios llena. Puedo ver que el amor de Dios es lo único que nos va a llenar ese hueco en nuestro alma, en nuestro ser, en nuestra mente. Es lo único que el amor de Dios va a cambiar en nosotros. Es lo único. Y eso es lo que Dios me ha dado para compartirles. Que las iglesias busquen más el amor de Dios. Que las iglesias nos podamos unir por amor a Dios. Que las iglesias podamos sentir el amor de Dios. No solamente hacia Dios, sino hacia nuestros prójimos, hacia nuestros hermanos. A unirnos más como iglesia. Pues vamos a orar y a dar terminado. Señor, gracias por esta palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, por abrir nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has puesto en nosotros. Y gracias, Dios, por todo lo bueno que has sido, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo a tu iglesia, Señor, unificada, Señor, unida, Señor. Que seas tú trayendo a tus hijos, Señor, como uno solo, Señor. En tu cuerpo, Señor, en el cuerpo de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Que podamos juntarnos más, Señor, que podamos unirnos más, que podamos llegar a ser un servicio, Señor, con todas las iglesias unidas, aunque sea aquí en Jacksonville y los alrededores, Señor, con todas las iglesias unidas, Señor. Quizás eso para muchos suena como un sueño guajiro, Señor, pero no, Señor, es algo que si nos ponemos a orar, que si ponemos a buscar, Señor, podemos lograr, Señor. Y si está en tu voluntad, se puede hacer, Señor. Entender, Señor, que todos somos diferentes, Señor. Entender, Señor, que tú te has revelado de diferente manera a cada uno de nosotros, Señor. Y que no lo que cada uno de nosotros individualmente pensamos, creemos o nos ha hecho sentir, Señor, tiene que sentir el hermano, Señor, o el prójimo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a comprender todo esto, Señor, para honra y gloria tuya, Señor, porque aquí, Señor, el único que se debe llevar la honra y la gloria eres tú, mi Dios. Eres tú, mi Dios, no como iglesia, no como individuo, Señor, no como nada, Señor, porque nada somos, Señor, porque si tú no estás presente, Señor, nada somos, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por la vida de cada una de las iglesias que hemos tenido el gusto y el placer de poder compartir, Señor. Te pido, Señor, que seas tú con ellas, Señor, por Vino Nuevo, Señor, Casa Internacional, Señor, por la iglesia de mi hermano Burgos, Señor, también la pongo en tus manos, Señor. Por Monte Hebrón, Señor, también en tus manos está, Señor. Por todas esas iglesias, Señor, palabra de vida, Señor, en tus manos está, Señor. Y por todas las iglesias que nos has de permitir compartir, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Llévanos, Señor, para bendecir, Señor. Llévanos, Señor, para levantar a nuestros hermanos. Llévanos, Señor, a esas iglesias, Señor, para demostrar el amor de Dios que existe en nosotros, Señor. Y que debería de existir en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, y que todos esos lugares, Señor, todas esas iglesias también sean de bendición para nosotros, Señor. Que podamos ver, Señor, lo que otros están haciendo para honra y gloria tuya, Señor. Que podamos aprender de ellos, Señor, y que ellos puedan ser de bendición al igual para nosotros, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor,
A ti, Señor, la honra y la gloria, mi Dios. Amén. Amén. Ah, pues yo creo que se va a oír muy tajante lo que voy a decir, pero quien no ama a su hermano no ama a Cristo. Porque pues finalmente los hermanos es el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que, muy bien, ¿alguien con algún comentario? ¿Alguna queja? Pues una de las cosas, ¿verdad? Que ahorita así como que me cayó, ¿verdad? Es de que sí, verdaderamente hacer la voluntad de Dios no es cosa fácil, pero también como cristianos a veces hacemos las cosas difíciles. Porque su palabra nos dice, ¿verdad? Que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, la palabra de Dios la hacemos nosotros difícil, porque no es gravosa. Pero lo que se necesita es eso, el amor a Dios. Porque cuando no amamos a una persona, qué difícil es poder sonreírle. Pero en cambio cuando amamos a alguien y sabemos lo que le gusta, para nosotros es un placer sonreír y estar de buenas y poder buscar las cosas que le agradan. Es lo mismo con el Señor. Si no amamos a Dios como su palabra nos lo manda, es imposible. Realmente es difícil. Ahí entonces sí cabe la palabra difícil, hacer su voluntad, porque va a ser bien pesado porque no le amamos. Pero, porque bueno, una ilustración así bien sumamente captable entre fácil y difícil es una mujer fácil no es lo mismo que una mujer sencilla. O sea, sí captamos eso, ¿verdad? O sea, y ahí es donde nosotros tenemos que ver la diferencia. El camino del cristiano es sencillo, no fácil, es sencillo. No lo compliquemos haciendo las cosas más allá de lo que ya está escrito. Dios les bendiga. Nada más, algo que se me puso mucho a la mente es que mientras más religiosos seamos, más, más ofendidos nos vamos a hacer. Me venía mucho a la mente todo lo que hemos estado hablando, el amor que le tenemos que dar a la gente, digámoslo así, a los gays, porque son nuestros prójimos. Tanto hemos peleado, o se ha peleado en contra de ellos, y mientras estaba predicando Juan dije, si mostramos nuestro amor, y no sé por qué se me venía como una visión de un hombre mostrando su amor hacia otro gay, pero un amor genuino, bueno, de hermano y todo, puede provocar que esa persona cambie su amor hacia él, pero como hermano en Cristo. O sea, yo pienso, si Jesús viviera en estos tiempos, si se pudiera ver, yo creo que muchos gays lo seguirían por su amor y serían transformados. Eso es lo que más me cautivó, de que sí es cierto. Y en estos últimos tiempos, como el amor de muchos se va a enfriar, yo creo por eso Dios ya nos está alertando a nosotros. Y es otra cosa, se me vino a la mente también que, por ejemplo, hay mucha gente que sale de las iglesias y dice, no, pues es que en mi iglesia ahí no estaba creciendo. Y yo estaba analizando, más vale que ninguno de los que estamos aquí salgamos de aquí y digamos que no estábamos creciendo. Para los que se han ido, que no digan que no estaban creciendo, porque ellos mismos estuvieron alguna vez en el púlpito. Varios de los que se han ido estuvieron alguna vez en el púlpito, que no tuvieron que no sintieron, fue
algo diferente, pero aquí estamos tanto aprendiendo como practicando lo que un día vamos a estar haciendo más seguidos. Algo que me estaba acordando, la diferencia entre Juan leyó en Efesios la diferencia entre ofrenda y sacrificio. Y a veces nosotros tenemos que hacer un sacrificio. A veces estabas hablando, Estela, acerca de algunas personas es más fácil de amar que a otras. Y me estaba acordando de algo que nos contó un hermano, Wayne Myers. Él estaba diciendo que en una granja se juntaron algunos animales y querían honrar al granjero y querían bendecirlo por tantas atenciones que había tenido con estos animales. Entonces se juntaron algunas ovejas, las gallinas, un puerquito que andaba por ahí, la vaca, y bueno, la gallina dijo, pues, ¿qué podemos hacer para honrar a nuestro dueño? Y dice, bueno, pues la vaca dice, pues, yo puedo dar leche y vamos a hacer un chocolate así muy rico. Oh, está muy bien. Y la oveja dijo, pues bueno, yo puedo dar lana y podemos hacer unos guantes, podemos tejer unos guantes al granjero. Y dijo la gallina, pues yo puedo dar huevos, podemos hacer unos, no sé, unos huevos con tocino, ¿no? Entonces el puerquito dijo, espérense, ustedes están dando ofrenda y a mí quieren darme mi sacrificio. ¿Ah? A algunos les costará más que a otros. Habrá veces en que tengamos que hacer un sacrificio y no solamente una ofrenda. Así que acuérdense de los huevitos con tocino. Dios les bendiga, hermanos. Amén.